Bueno, buenas noches a todos. Hoy es 1 de abril del año 2024. Son las 6:55 y como lo habíamos prometido, a partir de hoy entonces comenzamos a presentar casos clínicos cada semana. Hoy es el grupo uno con un caso clínico de un paciente con una patología digestiva. Dentro de una semana estará el grupo 2 presentando un caso clínico, un paciente con patología puede ser respiratoria y así sucesivamente. Eh, el caso clínico será presentado con todo el rigor del proceso diagnóstico que se les enseñó, se les indicó. Así que grupo uno, bien pueda, el que vaya a comenzar, no olviden ir prendiendo cámaras y es el tiempo de ustedes, muchachos. Bien pueda. Buenas noches, doctor. Doctor, qué pena, es que estoy en un computador de escritorio y no tengo cámara para activar. ¿Será que puedo presentar así mientras me la Bueno, dale consigo? pues, dale pues. Bueno, gracias. Bueno, buenas noches, nosotros somos el grupo uno y el día de hoy les vamos a hablar acerca de un caso clínico relacionado al sistema digestivo. En este caso en particular, un caso clínico referente a una hernia hiatal gigante. En la plantilla pueden ver pues los nombres del grupo y les vamos a hablar según los contenidos. Siguiente, por favor. El resumen de la historia clínica y los datos positivos, los problemas identificados, las posibles patologías, la correlación clínica y paraclínica, después la aplicación de las leyes diagnósticas, la aplicación de las leyes diagnósticas, procesos fisiológicos y explicaciones fisiopatológicas, y por último las conclusiones diagnósticas. Siguiente, por favor. Eso. Con respecto a la metodología, en cuanto a la búsqueda del artículo, realizamos la búsqueda de este caso clínico por medio de Cielo, donde buscamos las palabras en inglés, hernia hiatal, más caso clínico. Como condiciones en la plataforma, como filtros, utilizamos que fuera un texto completo, gratuito, que no fuera anterior a los últimos 3 años y que estuviera disponible en idioma o en español o en inglés. Con lo cual, pues llegamos a nuestro caso clínico, como les mencionaba, hernia hiatal gigante, presentación de un caso clínico publicado en el año 2023. Bueno, buenas noches. A continuación, pues vamos con el resumen de la historia clínica y los datos positivos en cuanto al caso. Bueno, en este caso es un paciente masculino de 82 años de edad que fue trasladado al Hospital Regional de Cusco por presentar pues hematemesis abundante, melenas y trastornos del sensorio. En el examen físico se encuentra el paciente en mal estado general, con una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, una presión arterial de 80/50, la piel pálida, diaforesis. En este caso, pues, se recurrió a la canalización de una vía periférica en ambos brazos con el fin, pues, de realizar una hidratación con suero fisiológico y, pues, posteriormente se realizó un examen de hemoglobina, cuyo valor pues en resultante fue de 7,2, por lo que se realizó en este caso una transfusión de 2 paquetes globulares para estabilizar al paciente. Bueno, muy buenas noches. Listo, profe. Entonces, a nosotros acá tenemos los problemas identificados. Lo que hicimos fue agrupar los signos y los síntomas en síndromes clínicos y a partir de eso, pues, lograr un análisis de los macrosignos y los síntomas de la hernia hiatal para poder identificar problemáticas, pues, graves. Entonces, pudimos clasificarlo de la siguiente manera. Entonces, los síndromes clínicos que pudimos encontrar fue el síndrome de reflujo gastroesofágico. Los síntomas fueron pirosis, pues que es una acidez estomacal muy aguda, regurgitación ácida, disfagia, tos crónica y dolor pues torácico. Las complicaciones que puede traer esta sintomatología puede ser esofagitis, úlceras esofágicas, estenosis esofágica y también pues el esófago de Barrett.
También logramos agrupar sintomatología con el síndrome de Cameron, que son síntomas como por ejemplo anemia por deficiencia de hierro, hematemesis y melenas, y las complicaciones que esto puede acarrear son las lesiones de Cameron en la mucosa gástrica, que más adelante van a mostrar de qué se trata. También encontramos el síndrome de obstrucción gástrica. Aquí hay dolor abdominal, distensión abdominal y vómitos persistentes. Las complicaciones que estos síntomas pueden llevar es a desarrollar necrosis gástrica, obstrucción total del estómago. Para un momentico acá, por favor. Bueno, la primera observación que sirva para el resto de grupos. Yo quisiera que la parte de historia clínica fuera un poquito más nutrida. Si es más nutrida en sintomatología, en antecedentes, que eso no se debe obviar. Eso no se debe obviar, así haya sido encontrado en la literatura, no haya habido más, pues le permite a uno hacer mejores aproximaciones sindromáticas. Entonces, lo primero, a mí lo que me muestran en la clínica del paciente no tiene nada de reflujo gastroesofágico. Puede tenerlo, pero no tiene nada. De hecho, no hay pirosis, no hay regurgitación, no hay disfagia, no hay tos, no hay dolor torácico. O sea, no cabe. Puede que la tenga, puede que el diagnóstico al final encuentre que tiene una esofagitis y el paciente sangró por una esofagitis, pero como no hicieron una buena clínica, pues no le permite hacer eso. El síndrome de Cameron, bueno, cabe, todo paciente que tenga hematemesis melena puede tener un sangrado digestivo alto, que tenga hematemesis y tenga melena al mismo tiempo, deposiciones en cuncho de café, y eso ser por una anemia más que por deficiencia de hierro, es una anemia por pérdida. O sea, es una anemia por pérdida, por sangrado crónico, que al final pues se comporta como una anemia ferropénica. Y el síndrome de obstrucción gástrica, en ninguna parte cabe eso. O sea, no cabe. El síndrome, si quieren hablar de obstrucción intestinal, vaya y venga. Pero el paciente no tiene, el síntoma principal no es el dolor abdominal y el síntoma principal no es la hematemesis o el vómito incoercible frecuente, con intolerancia a la vía oral. O sea, ahí no narraron absolutamente nada de eso. De pronto, dolor abdominal, no sé si, creo que no lo mencionaron, pero y obstrucción gástrica. Las obstrucciones casi siempre son obstrucciones o esofágicas o obstrucciones duodenales o intestinales, pero obstrucción gástrica no cabe. Entonces, a mí no me cabe casi ninguno de esos síndromes. Yo lo hubiera pensado mejor en un paciente con un síndrome de sangrado digestivo, alto o bajo, posiblemente alto, ahí cabe como tal síndrome de sangrado digestivo. Ese es el gran complejo. Y el otro, el síndrome, un paciente con hipotensión, con lipotimia, con palidez, con una hemoglobina de 7, es un síndrome de sangrado digestivo, con otro síndrome que sería un síndrome de pre-shock o síndrome de shock hipovolémico, seguramente por una pérdida gastrointestinal de sangre. Entonces, por favor, si hacen una buena historia clínica, seguramente pueden hacer una buena aproximación sindromática, que es la que nos va a dar el enfoque a ir a buscar buenos diagnósticos. De resto, mire que arrancan con palo ciego, arrancan pegándole a cualquier cosa y el enfoque no cabe. Esa es como la posición. Espero si hay alguna observación de ustedes o algún refute, pues bienvenido. Cuéntenme. Siga, Kevin. Listo, profe. Entonces, pues cambiamos a la otra diapositiva. Bueno, entonces los problemas pues identificados acá encontramos pues en macrosignos y síntomas de la hernia hiatal. Pues entonces encontraron el dolor torácico o epigástrico, que pues puede presentarse como dolor. Perdón, Kevin, es que vea ustedes como uno no puede empotrarse, disculpen que les hable así, uno no puede empotrarse y quitar la mirada sistémica, la mirada compleja que uno tiene que tener como clínico. Entonces ya hablaron de la hernia hiatal y ya, apareció hernia hiatal, no sé de dónde, porque no sé cómo hace uno ese diagnóstico. Clínicamente es bien difícil hacerlo y prácticamente es un diagnóstico de endoscopia o un diagnóstico imagenológico, pero de resto, bien complicado decir, no, entonces problemas identificados, entonces cojan los grandes síndromes, el problema es que como lo enfocaron mal, pues seguramente les va a ir regular en el enfoque de problemas identificados, porque de una vez están hablando de hernia hiatal. Kevin, le pregunto a usted y a su grupo, ¿por qué están hablando de hernia hiatal?
Pues, profe, porque ese fue como el caso que tratamos. Claro, ese fue el caso que ustedes encontraron y con ese se casan. Ese es un diagnóstico al final del camino. No es un diagnóstico de entrada. El diagnóstico, por eso es que yo les sugiero que de entrada no le pongan el nombre, que para que esto sea, a todos nos toque pensar. O sea, al final, ¿qué resulta ser el caso clínico? No quede tan fácil de decir, no, pues al final era eso y ahí no hay mucho que pensar. Pero mire que si usted arranca desde síndrome, lo está enfocando mal. Y después desde síndrome, problema identificado, porque el problema identificado coge los síndromes y los desglosa en diagnósticos. Y los diagnósticos les pone unas características a ver si concuerda o no. Pero como se casaron con hernia yatal, mire, el paciente no tenía dolor epigástrico hasta donde ustedes contaron. El paciente no me acuerdo que hayan dicho que tenía vómito, distensión abdominal y lo único es hematemesis y melena. Pero incluso la hernia yatal per se sola, una hernia yatal sola no produce eso. Lo que produce la complicación y la melena y la hematemesis es la esofagitis que lleva sangrado, pero no la hernia yatal. La hernia yatal es lo primario. Profe, pero entonces la verdad, entonces le entendí mal cómo era el proceso, porque yo tenía entendido que de acuerdo a las diapositivas que usted había colocado, era buscar el caso clínico y mencionar qué podíamos encontrar en ese caso clínico y cuál era la sintomatología que podía haber a lo largo del diagnóstico. Kevin, vea, acuerde que la gran intencionalidad además de este espacio, o sea, no se preocupen en cuanto a que esto es un proceso, o sea, esto es un proceso, pero no se trata, vuelvo y le digo, no se trata de que ustedes cierren la mirada ya con el diagnóstico que tienen. El diagnóstico es el final. El proceso es el importante acá. Entonces, lo importante es que usted, vuelvo y les digo, si ustedes entendieron, porque yo les dije muchas veces se lo repetía y les puse el caso hace 8 días, síndrome de coronario agudo, síndrome de dolor torácico agudo, aparecen unas patologías. Entonces usted pone el síndrome, pero mire que ni siquiera lo está poniendo acá. Está poniendo la hernia yatal de una vez. Entonces yo lo que quiero es que el diagnóstico lo dejen para el final, porque el proceso diagnóstico es un proceso, no es el resultado al principio de, sino es pero entonces, profe, a ver si le entiendo. Entonces, si nosotros no hubiéramos puesto hernia yatal, los signos y los síntomas sí hubieran podido estar bien. Otra cosa es que nosotros hubiéramos pensado en qué es hasta el final encontrar hernia yatal. Claro. Porque eso es la sintomatología que el paciente estaba en el caso clínico. Queda mejor así, así. Porque profe, qué pena. Espere, por favor, Angie. Porque le estoy entendiendo de que todos los signos y los síntomas están malos. Entonces, lo que está mal solamente es que pusimos hernia yatal y no dejamos pensar al final. No, Kevin, pero no solo está mal eso, porque es que usted me está argumentando atrás unos síndromes que como tal no existen. O sea, mire que me puso los 3 síndromes que me puso ahí, porque usted me pone un paciente que tiene un sangrado digestivo, ¿cierto que sí? Que tiene melena y tiene hematemesis. Sí. Y tiene lipotimia y creo que estaba prechoqueado. Y tiene una hemoglobina de 7, que ese examen incluso es para la correlación. Pero si usted lo enfoca bien, Kevin, pues le va mejor. Es decir, síndrome de hemorragia digestiva, alta o baja, eso hay que irlo a buscar. Pero el síndrome de hemorragia digestiva y un síndrome de shock, seguramente hipovolémico, por entonces usted empieza a enfocar, porque en ningún momento, por ejemplo, nombró dolor abdominal, ¿o sí? No me acuerdo. No lo nombró, ¿no es cierto? Me dijo que el paciente... Dolor abdominal, sí, dolor abdominal, sí, en la obstrucción gástrica. Sí, ¿cómo? ¿Dolor a qué? Dolor abdominal, sí lo mencioné, profe. ¿En la enfermedad actual? No, en la enfermedad actual no. Claro, es que si no lo nombra la enfermedad actual, ¿cómo se lo inventa después? Si a usted el paciente no le dice que todo dolor abdominal, ¿cómo lo va a poner como síndrome? ¿Sí me entiende, Kevin? Sí, profe, ya lo entiendo. Usted me pone, es decir, es la historia del paciente. Seguramente este caso llegó a ser reporte de caso o caso clínico discutido, pues por las características al final de lo que llegaron, que era una hernia yatal. Pero vuelvo y les digo, sí, para que se devuelvan. O sea, aquí síganlo presentando como lo quieren presentar. Pero el enfoque arranca mal, seguramente por una historia clínica. Ahora el paciente, hay pacientes que le llegan a una urgencia y le dicen, no, ¿qué le pasó? Está vomitando sangre y está poposeando sangre. Así de sencillo.
y perdió el conocimiento y no tiene más, eso es válido. Entonces uno dice síndrome de hemorragia digestiva y síndrome de shock hipovolémico, seguramente por pérdida digestiva. Y usted empieza el análisis completo ahí. Y de lo último que se imagina es una hernia yatal. Ese es un diagnóstico al final de endoscópico. Pero usted se imagina que el paciente tiene un cáncer esofágico, un cáncer gástrico, ¿sí? O tiene una úlcera sangrante, todas las posibilidades que el paciente pueda presentar. No que presenta una obstrucción, porque yo no puedo tener obstrucción teniendo deposición, ni teniendo distensión, ni teniendo no dolor abdominal. No puedo tener una obstrucción digestiva. Listo, ¿alguien más iba a hablar? No sé quién iba a hablar. No, no, doctor. Dale, bueno, dale pues, Kevin. Continúe pues. No, profe, pero pues, ya que no, pues ahí No, siguen. sigan tranquilos que la idea es que es decir, se corrija, eso lo tienen que corregir. Bueno, entonces ya pues la identificación de los problemas clave pues que nosotros tuvimos fue pues la del reflujo gastroesofágico que no estaba controlado, que puede llevar pues a complicaciones graves como una esofagitis, úlceras y pues estenosis esofágica. La anemia por deficiencia de hierro, que puede ser indicativo de posibles lesiones gastroesofágicas, hemorrágicas, de vías digestivas altas o bajas, y obstrucción pues gástrica, y esto puede llevar también a necrosis, que pueden pues representar una emergencia pues quirúrgica, que requieren pues intervención inmediata para prevenir que haya un daño pues tisular que llegue a ser irreversible. Bueno, entonces, en cuanto a las patologías, ay, no, qué pena. Ya. En esta parte pues vamos a hablar acerca de los diagnósticos diferenciales, pues teniendo en cuenta lo previamente dicho. Entonces, en el caso del síndrome de reflujo gastroesofágico, tenemos como diagnóstico diferencial una úlcera péptica. Los datos a favor para respaldar esto, tenemos pues la historia del paciente de pirosis, regurgitación y esofagitis pues presentados en el paciente. Sofía, acuérdese, o sea, eso porque lo está mencionando, pero nunca lo dijeron en la historia clínica, ¿listo? Sí, voy a copiar el link del artículo y lo voy a dejar acá. Sí, pero entonces eso hay que ponerlo en la historia clínica, porque si no nos lo dan, pues nosotros no nos imaginamos que tenía eso. ¿Listo? Sí, sí, señor. Vale, dale. Y en datos en contra, para realizar el descarte, está la presencia de la hernia hiatal gigante, que pues posteriormente encontramos en... Digamos que ese dato en contra no puede ser, porque como no hemos llegado a correlación clínico-paraclínica, digamos que si el paciente presentaba, ojo, pirosis, una historia de pirosis, de regurgitación, de esofagitis, y llegó con un sangrado digestivo, tiene todo para pensar en un reflujo gastroesofágico, eso está claro. Pero como no lo mencionaron, ahora un paciente que presenta sangrado digestivo y eso, una de las causas de la esofagitis por reflujo, eso sí tiene que ser claro. Y digamos que datos en contra, pues no tiene ninguno. O sea, clínicamente puede tenerla. Y está válido pensar que tenga una úlcera péptica o que tenga una esofagitis con reflujo. ¿Listo? Sí, señor. Vale. Para el síndrome de Cameron, como diagnóstico diferencial, tenemos una úlcera gástrica. Sí. Los datos presentados a favor es la existencia de hematemesis y anemia por deficiencia de hierro. Sí. Que pues esa anemia también se puede relacionar, como mencionaron anteriormente, como por la pérdida. Sí. Perfecto. Ahí no hay datos en contra porque sencillamente no tenemos todavía la endoscopia, pero es muy válido pensar que un paciente con síndrome de Cameron, siempre hay que pensar, un paciente con sangrado digestivo alto, las primeras causas son las úlceras gástricas, o la úlcera gástrica, o la úlcera duodenal, o la úlcera por esofagitis. Es completamente válido y tiene todos los datos en favor. Listo. Listo, pues ya dijimos que el síndrome de obstrucción gástrica no venía en cuenta pues para este caso en particular. Exacto, no cabe, no tiene datos en favor ni en contra. El paciente debería tener vómito, debería tener dolor abdominal severo, intenso, con distensión abdominal, y pues no tendría sangrado hacia abajo. O sea, el paciente sencillamente si hay obstrucción, pues no permite que pase ni la sangre para abajo. Listo. Siguiente, por favor.
Listo. La anterior. La anterior, sí, eso. Listo, ahí está. Ya, listo, muchas gracias. Como pues para complementar, además en el caso de la esofagitis por ingesta de cuerpo extraño, también lo tenemos como uno de los diagnósticos diferenciales. Y datos a favor para sustentar esto es la presencia de hematemesis y también dolor abdominal intenso. Y otro de diagnóstico diferencial es la gastritis erosiva, que la fundamentamos con la presencia también de hematemesis y dolor abdominal. Pues ya no vamos a hablar de datos en contra por lo que mencionaba de... Exacto, digamos que tiene todos los datos. Yo la esofagitis por ingesta de cuerpo extraño, el en contra es que el paciente no refirió ingestión de alguna sustancia corrosiva. Lo que yo creo que les está faltando un diagnóstico diferencial muy importante. ¿Cuál creería, Sofía o Kevin o cualquiera del grupo? Cáncer, doctor. Claro, muchachos, 82 años, siempre hay que tenerla, lo que yo llamo en la punta del geniogloso. Siempre, siempre la neoplasia intestinal, que además la neoplasia gástrica o neoplasia del colon o esófago es muy frecuente. Entonces son las primeras diagnósticos diferencial que hay que tener en todo paciente añoso que sangre. Primero, claro, la primera causa, por ley de lo más frecuente, es las úlceras o la esofagitis, pero por prioridad, descarte que el paciente tenga un cáncer. Exacto. Listo, Sofía. Sigamos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la correlación clínica y paraclínica. Em, Primero, para el primer diagnóstico, bueno, el primer síndrome que pusimos, que fue el reflujo gastroesofágico, tendríamos a la pHimetría, que nos va a permitir medir el pH en el esófago y pues confirmar si hay presencia de reflujo ácido. También tendríamos la manometría esofágica, que podríamos evaluar la motilidad esofágica y la función del esfínter esofágico inferior. Y pues como digamos el gold estándar para también El gol estándar. descartar la hernia hiatal, tendríamos a la endoscopia de vías digestivas altas, pues para visualizar las posibles lesiones que haya en el esófago, el estómago o el duodeno. Y en la interpretación de estos resultados, pues esperaríamos encontrar una pHimetría esofágica que esté ácida, que nos sugiera un reflujo patológico, eh, que la manometría nos muestre al esfínter esofágico relajado y que la endoscopia nos revele signos o ya sea de esofagitis, erosiones, úlceras, que nos puedan respaldar el diagnóstico. Siguiente diapositiva, por favor. Eso. Eh, Ya para el síndrome de Cameron, tendríamos otra vez a la endoscopia de vías digestivas altas para poder visualizar si hay lesiones en las mucosas, en el hiato diafragmático, eh, al hemograma, claramente, para pues evaluar la presencia ya sea de anemia eh, o de, pues ya sea de la anemia, que la veríamos pues la anemia microcítica y con sus características para poderla clasificar. En la interpretación, esperaríamos encontrar las lesiones en las mucosas y pues en el hemograma, como les dije, la anemia por deficiencia. Sí, Juan Pablo. Y este no. Sigue, por favor. Digamos que esa no cabe y digamos que los paraclínicos son comunes a todos los diagnósticos diferenciales que el paciente tenga. Llámese reflujo, llámese esofagitis, llámese gastritis, llámese úlcera gástrica, úlcera duodenal o neoplasia. En todas, el gol estándar definitivamente la endoscopia digestiva y de pronto la pHimetría y la manometría cuando definitivamente queremos hacer diagnóstico de precisión del reflujo gastroesofágico. Muy bien. Y de Siguiente, Juan pronto la Pablo. tomografía, pero no, con lo otro es suficiente y de pronto si es una patología tumoral, pues nos tocará pedirle tomografía. Listo. Listo. En cuanto a la aplicación de Perdón, las... perdón
Entonces, antes de leyes, que entre otras cosas vamos a hacer una modificación la siguiente vez, y es que primero aplicamos leyes y después pedimos los paraclínicos. O sea, en el paraclínico, porque es que una cosa es que hay que pedir y acto seguido es qué paraclínico tiene el paciente. Me imagino que tenía una endoscopia, ahí la van a mostrar, ¿no es cierto? ¿Qué hubo? La vamos a nombrar, doctor. Eso, listo, listo. O sea que, y esto aparece ya en aplicación clínico para clínica, no es de leyes diagnósticas, porque las leyes diagnósticas son aplicación clínica, no tanto, o sea, el paraclínico ya se debió haber mencionado. ¿Qué encontraron? En el momento de hacer la endoscopia, doctor. Sí. Bueno, dice que se encontró que la línea Z estaba a 30 centímetros de la arcada dental superior y a 40 centímetros del pellizco diafragmático. La evaluación gástrica reveló que la retroversión del arquias y parte del esófago se evidenciaba claramente. Uh-huh. Lo que llevó a concluir la hernia esofágica gigante tipo 1 y bueno, ahí ya empieza como a decir el diagnóstico en cuanto a esa Perfecto. O sea que se confirma el diagnóstico de que el paciente tiene el reflujo, de que tiene una hernia de tal grande o gigante, ¿no es cierto? Por los hallazgos endoscópicos y eso. Digamos que hasta ahí, listo. Ya estamos confirmando las impresiones diagnósticas que se tenían. Y en leyes de diagnósticas que aplicaron, acuérdense que la ley de lo más frecuente, la ley de la prioridad, la ley de Agatha Christie y la ley de la parsimonia, si cabe. Cuéntenme. Bueno, en la ley de lo más frecuente, pues después de la realización de la endoscopia, pues se evidencia la úlcera profunda en el esófago con un sangrado activo, pues que identificaba como la Pero causa. Juanpa, venga, Juanpa, con la clínica que el paciente tiene, porque uno aplica las leyes con la clínica, o sea, con el cuadro clínico del paciente, no con los paraclínicos. Entonces la pregunta es, en lo más frecuente de un paciente que llegue de 82 años con un sangrado digestivo, ¿qué es lo más frecuente que deben pensar ustedes? Digamos, ¿cuál es la causa más frecuente de un sangrado digestivo alto en un paciente de esa edad? Eso es la ley de lo más frecuente. Por prevalencia, ¿qué es más frecuente? Una úlcera. En esa edad no sería el cáncer, profe. Sí, lo que pasa es que ese sería como la prioritaria, o sea, la ley de la prioridad, pero más frecuente sigue siendo la enfermedad acidopéptica, o sea, llámese úlcera, llámese gastritis erosiva o llámese duodenitis. En cualquier ubicación, una enfermedad acidopéptica sangrante es la causa más frecuente. En ley de prioridad, la prioridad es descartar que el paciente tenga, uno, que esté sangrando una úlcera, dos, que tenga un cáncer, que no tenga un cáncer. Entonces, por prioridad es descartar que haya un cáncer. Y por más frecuente, sí, la parte de enfermedad acidopéptica. Listo. Sigamos. Y entonces, en ley de Agatha Christie, ¿qué aplicaron? En la Agatha Christie, pues los síntomas típicos de la hemorragia gastrointestinal altas, pues que nos llevan a pensar en úlceras pépticas, en gastritis erosivas. Pero eso no dice la Agatha Christie. Pues yo se las puse como ejemplo, ¿no se acuerdan? Sí. Muchachos. ¿Cuál es la escena del crimen? Acá, sino que lo estaba haciendo desde el análisis. Bueno, listo, está bien, ya. Dale. Sí. Dale, Juan. Bueno, en cuanto al análisis, pues se pensaba en las úlceras pépticas, en la gastritis, y pues ya después iba haciendo como el análisis con endoscopia, que ya pues revelaba lo siguiente. Entonces, en cuanto a la escena del crimen, vemos que pues la úlcera profunda y la hernia esofágica que se encontró ya con la endoscopia. Y los cómplices, pues ya se asociaba más como a la edad del paciente y pues de pronto también a los estilos de vida del paciente. En cuanto a la ley de la parsimonia,
Igual presenta los síntomas, la hematemesis, las melenas, que nos sugerían como una hemorragia gastrointestinal grave. Y en el examen físico nos revelaba pues, los signos de shock hipovolémico, como la taquicardia, la hipotensión, la piel pálida, la sudoración. Y en la endoscopia se identifica ya la úlcera profunda con sangrado activo. Y pues la hernia esofágica. En cuanto al razonamiento de la ley, sugiere que la úlcera esofágica con sangrado activo es la causa más probable de la hemorragia gastrointestinal, mientras que la presencia de la hernia esofágica tipo 1 gigante podría ser como una condición subyacente que contribuya a la formación de la úlcera, pero no es necesariamente la causa del sangrado. Juan Pablo y compañeros, ¿ustedes entendieron bien qué es la ley de la parsimonia? Me dicen si sí o si no, yo se las explico otra vez para todos. Muchachos. La ley de la parsimonia, ¿sí la comprendieron bien o no? ¿O parece que no? Kevin, Sofía, Juan Pablo, el resto, porque esto tiene que quedar para el grupo que sigue. ¿Qué entienden Pues, por ley de la parsimonia? Lo que yo entendía de la ley de la parsimonia era que habían como varias explicaciones, pero que la más simple y la más simple era como la correcta. Sí, pues parcialmente sí. La misma ley de la navaja de Occam, ¿cierto? Lo que usted dice, la vía más simple es la vía que explica mejor las cosas. Mire, de pronto el caso no es tan rico en sintomatología. De pronto si ustedes tienen más síntomas, lo que pasa es que la parsimonia aplica muy bien cuando hay Es como cuando más se explica como sin tantos elementos teóricos, ¿cierto, profe? Como que ella por sí sola se va explicando. No, Kevin. No, la idea es que usted encuentra un paciente, lo que pasa es que este paciente es muy claro que solo tiene pues una patología digestiva, pero ustedes encuentran un paciente que tiene múltiples signos y síntomas que aparentemente son de varios sistemas. Aquí es difícil aplicarla, pero digamos que tiene pirosis, dolor abdominal, regurgitación, tiene vómito, luego aparece hematemesis, aparece melena, y el paciente se torna con shock hipovolémico, está hipotenso, está taquicárdico, pierde el conocimiento. Digamos que ahí podría aplicar, es decir, una causa explica todo. ¿Y cuál es? Un sangrado digestivo por una enfermedad, en este caso el síndrome de Cameron con una hernia, lo que resultó. Entonces, la parsimonia es una sola causa explica todo. Es la más fácil de aplicar. En vez de usted ponerse a decir que tiene muchas patologías, digamos que el caso difícilmente aplica la parsimonia, pero en muchos casos sí, sobre todo en patologías sistémicas, en patologías autoinmunes, en patologías infecciosas, es tratar de encontrarle una sola causa a todo el complejo sindromático que un paciente tiene. Un paciente que tiene muchos síndromes y usted lo primero que piensa es, no debe pensar que el paciente tenga muchas causas, es que piense que es una sola causa la que da todo. ¿Ya la entendieron? Ahora sí. Kevin y compañía. Sí, profe. Listo. Sí, señor. Bueno, continuemos entonces. Bueno, entonces en cuanto al proceso fisiopatológico y fisiológico, en cuanto a los síndromes y los signos, tenemos que, pues nuevamente, en cuanto a los síndromes, entonces el de reflujo gastroesofágico, ¿cómo nos explica este síndrome? Pues en cuanto a la fisiopatología, es que esa hernia hiatal va a permitir que el ácido gástrico y todo el contenido pues del estómago regrese al esófago debido como a la incapacidad o la incompetencia que tiene ese esfínter esofágico. Eso va a causar la irritación de la mucosa y va a resultar lo que es la pirosis, la regurgitación ácida y la posible esofagitis que tiene nuestro paciente. En cuanto al síndrome de Cameron, entonces en cuanto a fisiopatología nos explica que lo mismo, la hernia hiatal
va a provocar esa formación de lesiones de Cameron en la mucosa gástrica debido a ese como roce repetido de la mucosa gástrica y el contenido pues del estómago con el hiato esofágico. Eso puede llevar a lo que es la hemorragia crónica y también la anemia por deficiencia de hierro, pues debido a esas pérdidas o anemia por pérdidas. Listo, tenemos entonces el síndrome de obstrucción gástrica, que en cuanto a la fisiopatología, entonces vamos Espera un a tener momentico que el profesor como que se le cayó la red. Aló, listo, qué pena que tumbó el internet, es que yo vivo en un área rural y... Aló, ¿me están escuchando? Angie. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, doctor, ¿me escucha? Sí, se escucha perfecto, Angie. Listo. Entonces, como les decía, entonces en cuanto al síndrome de obstrucción gástrica, tenemos que ya en casos más severos de la hernia hiatal, vamos a presentar lo que es el vólvulo gástrico, que puede ocasionar lo que es la torsión del estómago, que va a resultar en una obstrucción Voy a conectarme aquí. gástrica y pueda llevar a lo que es la necrosis gástrica y una obstrucción total del estómago. Bueno, ya en cuanto entonces al proceso fisiológico, en cuanto a los síntomas pues relevantes, entonces tenemos que el dolor epigástrico o el dolor torácico, en cuanto a su fisiopatología, se explica que este se presenta porque va a haber una protrusión del estómago a través del hiato esofágico que va a ejercer presión sobre esas estructuras alrededor y van a causar ese dolor que el paciente va a sentir. Las náuseas y vómitos, pues se puede explicar que el reflujo de ácido gástrico y el contenido del estómago hacia ese esófago puede estimular lo que son los receptores nerviosos y pues desencadenar el estímulo y la respuesta de náuseas o de vómito. La distensión abdominal, entonces pues esa hernia hiatal va a alterar lo que es la anatomía normal del estómago y puede resultar en una sensación de distensión abdominal, pues debido a esa protrusión del estómago hacia el tórax. Y la hematemesis y las melenas, pues va a estar relacionado con lo que son las lesiones de Cameron y las úlceras esofágicas asociadas con esa hernia hiatal que puedan provocar hemorragias gastrointestinales manifestándose como las hematemesis y las melenas. Bien. Bueno, entonces en cuanto a conclusiones diagnósticas, ¿la puedes devolver, por favor? Entonces, dividimos como en cuanto a las conclusiones diagnósticas en cuanto a los síndromes, los diagnósticos topográficos, los diagnósticos etiológicos y los diagnósticos específicos. Entonces, en sindromáticos, pues tendríamos lo que es la hematemesis, la melena, la anemia grave y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En cuanto a los topográficos, tendríamos lo que es... Angie, después de esta discusión, ¿cuál sería el síndrome principal del paciente? ¿Sindromático? Sí, de acuerdo a la discusión que estamos dando, a los aportes que hemos hecho. Pues yo diría que sería lo que es la hematemesis y las melenas. Entonces, ¿pero cómo se llama eso sindromáticamente? Hemorragia digestiva. Ya, síndrome de hemorragia digestiva alta. Perfecto, listo. Ese es el principal síndrome. Ahora, diagnóstico topográfico. Ya lo tienen, además, por endoscopia. Sí, tendríamos pues lo que es el sistema gastrointestinal, que es la afectación de ese esófago, de ese estómago y el diafragma, y tendríamos Sí. el sistema cardiovascular, porque el O sea, que paciente anatómicamente sería una hernia, ¿cierto? Hiatal. Sí, Anatómicamente, que es todo lo que está ubicado ahí en el tracto inferior del esófago y el estómago. Muy bien. Sí, señor. Y etiológico. Bueno, pero también tenemos otros, no digo los otros sistemas que también están afectados. Sí, hubiera sido bueno que lo hubieran colocado ahí para todos, pero bueno, dale. Bueno, el cardiovascular, pues porque Claro. el paciente también presenta taquicardia y hipotensión.
Claro. Y es nervioso porque el paciente presenta un trastorno sensorial, inclusive al ingreso del hospital, pues no está como en un adecuado estado mental. En cuanto al diagnóstico etiológico, entonces ya ahí sí tenemos la hernia del hiato, que pues es ese desplazamiento del Perdón, contenido entonces abdominal. si ves que cabe otro gran síndrome, que es el síndrome de choque hipovolémico por pérdida gastrointestinal. Y si Sí, hubiera señor. sido bueno explicarlo fisiopatológicamente, porque el paciente llega a un estado de shock, ¿cierto? Con la hipovolemia, la disminución de la precarga, la activación catecolaminérgica, taquicardia por catecolaminas activadas, la disminución del retorno venoso, la hipotensión por disminución de gasto cardíaco. ¿Sí o qué? Sí, ¿Listo? señor. Vale. Y la úlcera con hemorragia activa también es otro diagnóstico etiológico. Y la enfermedad de reflujo gastroesofágico. En cuanto al día específico, entonces ya tenemos el que nos arroja pues la endoscopia, que fue la hernia esofágica gigante tipo 1, que es complicada con una úlcera de 2 centímetros de diámetro con hemorragia activa, la anemia grave e inestabilidad hemodinámica que presenta el paciente y la hemorragia de vías digestivas altas y bajas que este presenta. Listo, muy bien. Le puedes la siguiente, eso, gracias. Listo, entonces ya en cuanto al tratamiento, entonces tenemos que el tratamiento pues de ese síndrome de reflujo gastroesofágico van a ser medicamentos que pueden ser los inhibidores de la bomba de protones, perdón, que va a reducir esa producción de ácido estomacal y pues va a aliviar esos síntomas de acidez. Tenemos también lo que son las antagonistas de los receptores de H2 para reducir la acidez estomacal, modificaciones en el estilo de vida, evitar comidas pesadas y picantes, elevar como la cama o la altura de la cabecera para evitar y reducir ese reflujo nocturno, perder peso si lo es necesario, y la cirugía que ya es en casos graves más que todo. Perfecto. En cuanto entonces al tratamiento de síndrome de Cameron, tenemos que va a haber el manejo de la anemia pues por deficiencia de hierro, como pues con suplementos de hierro oral o intravenoso según la gravedad de la anemia, identificar y tratar también la causa subyacente de la pérdida de sangre, como las lesiones de Cameron, también pues el tema de las pérdidas que se tienen, y el seguimiento con endoscopia para monitorear como la evolución de estas lesiones y pues también evaluar si el tratamiento sí ha servido y si ha ayudado al paciente. Y ya para el tratamiento, no, ese no. Pablo, ¿le puede dar otro? No, el siguiente. Ya ahora sí, para el tratamiento con la hernia hiatal, pues tendríamos a la cirugía de reparación, que pues es el único tratamiento que tenemos para resecar el saco herniario y pues restaurar el esófago a una posición anatómica normal. Y pues ya en el postoperatorio, pues tenemos que monitorear la evolución del paciente para detectar pues las posibles complicaciones y evaluar pues la efectividad que tuvo la resección de la hernia hiatal. Siguiente, por favor. Listo. Listo, muchachos. Listo, bueno. Dime. Pues también íbamos a hablar de la parte de interconsultas. Principalmente, pues queríamos solicitar interconsulta con gastroenterología, esto principalmente para evaluar y manejar el reflujo gastroesofágico y para realizar seguimiento endoscópico y pues ajustar el tratamiento médico según sea necesario. También con cirugía general o cirugía digestiva para que podamos valorar la necesidad de la cirugía de reparación, como estaban diciendo anteriormente mis compañeros, y coordinar el procedimiento quirúrgico, pues como en este caso es indicado. Con hematología también para realizar manejo de la anemia por deficiencia de hierro o pues por pérdida asociada al síndrome de Cameron, incluyendo como la prescripción de suplementos de hierro y también evaluar la causa de la pérdida de sangre, en este caso pues que ya tenemos los resultados de la úlcera activa. También con radiología para realizar pruebas de imagen como radiografía y tomografía abdominal que pues nos puedan ayudar a confirmar el diagnóstico de obstrucción gástrica que pues mencionamos previamente, pero ya lo descartamos
y pues ya evaluar la extensión de la hernia hiatal, que ya también la tocamos anteriormente. Con nutrición también para que podamos brindar como tal orientación sobre la dieta adecuada para el manejo del reflujo gastroesofágico del paciente y también una dieta especializada para esa anemia que tiene el paciente por la deficiencia de hierro y para optimizar la nutrición durante el tratamiento del paciente. También con medicina interna, esto pues para coordinar la atención integral del paciente y para evaluar posibles comorbilidades y pues garantizar así como una gestión global del estado de salud del paciente. Por último, con psicología o psiquiatría, esto pues para que podamos brindar apoyo emocional al paciente, pues intentar darle un trato multidisciplinar, especialmente pues en situaciones el paciente requiere tomar decisiones importantes sobre el tratamiento o como en el caso de la cirugía. Y ya ese sería como nuestra interconsulta. Listo, listo, grupo 1. Bueno, muy bien. Vamos entonces, lo primero, recomendaciones que acabamos de hacer. Vamos a hacer una modificación, yo se los envío para que las leyes diagnósticas estén antes de correlación clínico para clínica. Y bueno, próximo grupo, caso clínico de sistema respiratorio. Si me quieren enviar el caso que escogen para yo hacerles algunas recomendaciones, pues bienvenido, ojalá de aquí al viernes me lo envíen y yo les hago alguna recomendación. Bueno, muchas gracias muchachos, espero que cada vez podamos hacer un mejor proceso diagnóstico. No olviden la historia clínica fundamental, que sea un poquito más rica para que podamos hacer mejores aproximaciones sindromáticas y diagnósticos diferenciales. Bueno, grupo 1, muy bien, muchas gracias. Doctor, qué pena. Para confirmar, ¿no hay nada, ningún quiz, ninguna actividad que haya que presentar en este momento en la plataforma? ¿Qué dices, perdón? ¿No hay ninguna actividad o quiz que haya que presentar en la plataforma en este momento? No, el próximo lunes sí lo tienen. Yo les aviso casi siempre, ¿vale? Muy bien. Ah, listo, gracias, doctor. Hasta luego, Gracias. profe, muchas gracias. Bueno, que estén bien. Chao, Hasta Kevin. Que luego, estén bien, gracias. grupo. Muchas gracias. Profe,